Amplio. Importante lo que mencionabas, Nicolás, 2 mociones de censura entonces que se rechazan el día de hoy. En el caso del presidente del Parlamento, Manuel Merino, La admisión. la admisión a moción de censura fue presentada por el partido Frente Amplio. Se necesitaban 64 votos a favor, no se consiguieron y básicamente lo que planteaba el Frente Amplio era que el titular del Parlamento había utilizado el tema de la vacancia presidencial para ver un tema de aprovechamiento político. Esto no prosperó. Correcto. Vamos ahora, 7 de la noche con 18 minutos, a presentar a nuestro primer invitado de hoy. Él ha sido ministro de Economía, es el señor David Tuesta. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nicolás, muy buenas noches. Normalmente el ruido político afecta a la economía de nuestro país. Ahora suponemos con mayor razón si ha podido ser censurada ni más ni menos que la ministra del sector. ¿Qué tanto afecta y en estas circunstancias de una pandemia lo que está pasando políticamente en nuestro país? Bueno, gracias a Dios el tema ha sido superado por la ministra. Vamos a ver, normalmente cuando nos aproximamos a periodo electoral ya de por sí es un periodo complicado, ¿no? Hay cierta incertidumbre a los agentes. Imagínense usted ahora con la pandemia de por medio, que añade muchísima más incertidumbre y además por un periodo que va a trascender el periodo electoral, y encima, digamos, este ruido que ha venido generando el Congreso, a mí me parece de manera muy irresponsable para los tiempos que van, donde deberíamos estar todos trabajando juntos y sobre todo empujando la política económica, es decir, empujando a quienes hacen la política económica, que es el Ejecutivo. Entonces, el tema... esperemos ahora que las cosas, ojalá, lleguen a consenso y que más o menos se avance tranquilo en los meses que vienen. De acuerdo a lo que ha ocurrido en los últimos días y todo lo que se ha conocido respecto de las llamadas que había realizado el presidente del Parlamento a los generales o al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todo lo que se ha ido conociendo, digamos, y que ha existido también detrás de esta moción de vacancia presidencial, ¿cree que ha impactado también en la decisión que hoy ha tomado el Parlamento? ¿Cree que de alguna manera la moción de censura contra la ministra Alba se desinfló en el camino también por el ambiente político que estamos viviendo? Ese es un buen punto el que haces, Perla. Efectivamente, si algo bueno, vamos a decir así, hemos sacado dentro de toda esta crisis a partir de los eventos de los últimos días y de la manera como se ha desenlazado también con esa actitud torpe y irresponsable de ciertos partidos políticos del Congreso, yo creo que ha llevado a que algunos congresistas, algunos partidos que se vieron arrastrados por esta ola populista, entre las que se encontraba censurada la ministra, yo creo que han recapacitado y han decidido apartarse, ¿no? Es decir, yo creo que esto ha generado y ha logrado identificar a aquellos congresistas o grupos políticos que yo los considero un poco los apestados, ¿no? Desde el punto de vista de que son realmente unos irresponsables, ¿no? No solamente hablemos del tema de la censura de la ministra, sino que se ha superado a Dios gracias, sino todo este conjunto de medidas que algunas se han aprobado, otras están ahí en línea por aprobarse, como lo de la ONP, como la devolución del 100% del FP, como el congelamiento de deudas, que al final no es que si se aprueban esas medidas, al día siguiente no va a salir el sol y todo va a ser una catástrofe, no. El tema es que realmente estas medidas dan de lleno a los pilares del crecimiento económico sostenido que requiere el país. Después de la pandemia vamos a necesitar crecer. Y con estas medidas que han estado ahí, que claro, tiene aplausos del público, pero son totalmente irresponsables y como responsables políticos, no irresponsables políticos, las cosas deberían ir por otro lado, ¿no? Es muy difícil en pocos minutos profundizar, ¿no?, sobre el tema de la economía. En el año 2009, en la última crisis global, el gobierno de García invirtió mucho, en inversión social, quiero decir, ¿no? Se destinó muchos recursos. Hoy en día básicamente ocurre lo mismo si uno hace el paralelo, porque una pandemia es una crisis global también. ¿Está haciendo bien hoy en día el gobierno del presidente Vizcarra en sus medidas económicas o faltan mayores programas, digamos, de este tipo? Mire, el problema con esta crisis es que, si bien es global, esa es la coincidencia, Nicolás, la gran diferencia es que
la crisis de 2009 fue una crisis de demanda, fundamentalmente, ¿no? Es decir, entonces tú gastabas más, reactivabas otra vez la demanda y tenías a quién venderle. La crisis actual, lamentablemente, es una crisis simultánea de oferta, de demanda, de oferta y demanda. Es un círculo ahí vicioso, es decir, hoy, por ejemplo, ningún empresario, digamos, se anima a abrir con total confianza a vender porque no sabe si va a encontrar gente que le va a comprar, y si encuentra gente que le va a comprar hoy, no sabe si le va a seguir comprando en los siguientes meses, porque mientras el virus siga aquí, está siempre el temor de que pues, puede otra vez haber una cuarentena, restricciones y toda la inversión que realicé y los costes fijos en que incurro desde que hablo el local, luz, agua, teléfono, internet, etcétera, voy a tener que pagarlos. Entonces, esta crisis es mucho más complicada. Por eso las típicas medidas de incentivo del gasto, de la inversión, hoy son más difíciles que puedan funcionar. Realmente lo único que debería ayudar, digamos, es dar buenas señales a futuro, digamos, al mercado. Y ahí es clave eliminar toda aquella incertidumbre adicional de la que ya trae la pandemia. La pandemia tal vez esa incertidumbre que les he dicho, ¿no? De si me van a comprar o no, o si voy a tener empleo o no. Claro. Señor Tuesta. Entonces, esa otra es la que hay que quitar, la de los políticos. Permítanos hacer una pausa comercial. Vamos a regresar para continuar hablando de este tema porque nuestro país es sin duda uno de los que ha resultado más golpeados con esta crisis económica a nivel mundial. ¿Qué se espera para el próximo año? Hay cifras ambiciosas también de parte de la titular del